que no lee cultiva la ignorancia, Rolando me decía. El que no lee cultiva la ignorancia. Los que son de Vega Alta, Puerto Rico, que conocieron al Padre Concho, saben que así lo decía en muchas de sus misas. De los que me están escuchando, que son de allá de Vega Alta, por donde Padre Concho fue por muchos años párroco, hasta el día de su muerte. Fue una muerte lamentable, un accidente automovilístico. En muchos de sus homilías él decía esas palabras, decía, nunca lo olvido, a Padre Concho yo lo admiré mucho, lo admiré muchísimo. Y siempre que tenía la oportunidad de visitarlo en la parroquia, en Vega Alta, hablaba con él. Y nunca olvido que siempre lo encontraba en su sillón, en la sala o en su oficina, con las gafas hacia arriba, puestas hacia arriba, porque él podía ver de cerca, y siempre que lo veía con un libro o lo veía con algo en las manos, aprendiendo, leyendo. Nunca dejó de aprender, nunca dejó de leer. El que no lee cultiva la ignorancia, así que lea, por favor, dese la oportunidad de leer, aprovechen. Concilio Vaticano II, inclusive lo pueden bajar en PDF, lo pueden buscar en el internet, en PDF, y lo pueden bajar para que puedan la oportunidad de escucharlo. Dice: los problemas que tenemos que solucionar en la época actual son los siguientes. El Cristo judío real histórico es el mismo Cristo que el predicado por los apóstoles y la fe de la iglesia. Esa es una de las preguntas. ¿Y los evangelios son narraciones históricas o son invenciones de los que conocieron a Jesús? Y leyendo los evangelios nos acercamos al verdadero Jesús histórico. Esas son varias de las preguntas que voy a tratar de solucionar en este capítulo, en donde estamos hablando el Cristo histórico de los evangelios, perdón. Se han dado muchas soluciones y se ha hablado mucho desde el campo protestante, sobre todo los hermanos que dicen que solamente la Biblia y lo demás. Pero algunas terminan diciendo que el Cristo histórico no es el mismo Cristo predicado por los apóstoles, lamentablemente, ni tampoco el mismo Cristo que nos muestran los evangelios. El teólogo protestante más influyente de la iglesia protestante se llama Bultmann, así se escribe, Bultmann, Bultmann, y dice que no interesa el Jesús histórico, sino el Jesús de la fe. Interesa, dice, el mensaje de Jesús. Lo demás es un mito inventado por los apóstoles. Dice este teólogo protestante que ataca mucho a María. Dice que el nacimiento virginal, los milagros, la resurrección, todo eso son inventos. Este es uno de los grandes teólogos de la iglesia protestante, hablando mal de todo lo que tiene que ver con la historicidad de Jesús. Dada la importancia de esta cuestión, vamos a decir lo siguiente, y tratando de encontrar la parte de error que se esconde detrás de estas posiciones que la mayoría de nuestros hermanos tienen en su mente, solamente por la fe, pero el hecho histórico, lo que está escrito, no les vale nada. No les vale el nacimiento virginal ni los milagros, nada de eso, simplemente lo que ellos dicen. Los evangelios transmiten al verdadero Jesucristo. Los hechos que narran eran conocidos por todos, y bien por haberlos visto personalmente, bien por haberlos oído a quienes lo vieron. Todo lo que está en los evangelios no pudieron, por tanto, desfigurar nada de la realidad de quien es Jesucristo. En este caso, hubieran sido desmentidos, y no hay una huella alguna de rectificaciones, que lo que se escribió fue una experiencia personal. Los evangelistas, si los evangelistas hubieran dicho lo que no es verdad, sus evangelios hubieran sido rechazados por aquella generación que fue testigo de los hechos. No existe, escuchen bien, ningún documento que muestre este rechazo. O sea que lo que recibieron, lo que escuchamos y lo que está escrito en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, está respaldado por la experiencia de los que vivieron de primera mano ese encuentro con Jesucristo resucitado. En cambio,
hay muchos evangelios, entre estos unos evangelios que se conocen como los evangelios apócrifos, o sea, no son parte de los 4 evangelios canónicos, que son los que utilizamos y los que leemos siempre en la iglesia y alrededor del mundo, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hay unos evangelios que le llaman aparte, apócrifos, pero estos no reciben ningún rigor histórico y fueron comúnmente rechazados por la misma gente que conocieron a Jesús y las personas que entendieron que lo que ellos decían no era parte verdaderamente del Jesucristo histórico y real. Ellos lo veían como relatos fantasiosos que contienen errores en la geografía de Palestina y que les falta fidelidad al Cristo histórico. Y estos evangelios nunca han sido aceptados por la iglesia por no estar contenidos dentro del canon de Muratori, que es una lista de libros inspirados que hizo la iglesia en el siglo II. Estamos hablando en el año 100. Cuando hablamos 2 o 1, hablamos de años, 100 años antes. O sea, tenemos que ver desde que el año 100, 190, 150, 160 fue que probablemente estos cánones y estos 4 evangelios surgieron bien cerca del tiempo de Jesús y de muchos de los que vivieron para conocerlo. Recuerden que la tradición de la iglesia va una tras otra y esa voz va regándose de una manera particular para que vayan conociendo poco a poco quién fue el Jesús histórico. Es como cuando en tu casa estás con tu familia y decides vamos a hacer una historia de la familia, de dónde surge la familia. Se sientan en una fogata y empiezan a contar: mi familia viene de esta familia. Entonces tú tratas de llevar ese legado a tus hijos, a tus nietos y los demás. Pues cada uno de los que vivieron la presencia de Jesucristo pasaban uno a otro la experiencia de vida de este encuentro con el Señor. Los datos que dan los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sobre la geografía del país, la situación política y religiosa, sobre las costumbres, concuerdan con lo que sabemos de todo esto por otras fuentes. Además, los evangelistas murieron por defender la verdad de lo que decían, y nadie da su vida por lo que sabe que es mentira. ¿Escucharon bien? Es bien importante que tengamos en cuenta eso. Y que tenemos que saber que todos los datos que estaban escritos en los 4 evangelios, que están escritos en los 4 evangelios, son tradición directa, recibida y compartida. Aparte de cómo están inspirados por Dios, no puede equivocarse ni mentir. El Concilio Vaticano II dice que la Biblia entera está inspirada por Dios. Y San Pablo dice: la Escritura está inspirada por Dios. Concilio Vaticano II, de nuevo, Dei Verbum, el verbo de Dios, número 11, dice eso. Y San Pablo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, habla sobre este punto. Los evangelios son en realidad la catequesis y el testimonio. Es una catequesis y testimonio de fe de las personas que creen en Cristo, que quieren comunicar la fe, que tienen y fueron escritos a la luz de la Pascua. Es un compartir el encuentro con ese que dio vida, con ese que murió por nosotros, por el que dio su vida para salvarnos. Los evangelios son un legado, un testimonio que hablan de Él directamente para que entendamos y podamos vivir ese encuentro con el Cristo vivo. El que los evangelios sean un testimonio de fe no significa que no encierren un verdadero contenido histórico. Y afirmamos con la iglesia que el origen de los evangelios se encuentra en los hechos y palabras de Jesús. Bien importante este punto. En los hechos y palabras de Jesús. Afirmamos con la iglesia que en el origen de los evangelios se encuentran los hechos y palabras que estaban ahí escritos. Pero estas palabras y hechos y sucesos de su vida han pasado a nosotros, a nuestros evangelios, alrededor de varios medios que son los que vamos a citar. Primero,
Primer medio. Cristo no escribió nada. Esto es bien importante que lo sepamos. Hubiéramos deseado, ¿verdad que sí? Hubiera sido maravilloso. Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando hay gente que utiliza la inocencia de la gente para engañar o para tratar de cambiar la mentalidad, o para decir no, que fue Cristo el que me utilizó, que yo... Hay que tener mucho cuidado, engaña mucho a la gente. Cristo no escribió nada, él solamente predicó la buena nueva. Por eso él tenía sus 12 discípulos, esos 12 pilares, como las 12 tribus de Israel. Cada discípulo tenía la misión de escuchar y compartir. No es lo mismo tener 2 oídos a tener 12 y cada uno con 2 oídos y que puedan escuchar y llevar el mensaje. Así que es bien importante que sepamos: Cristo no escribió nada, solo predicó la buena nueva. La primera actividad de los apóstoles después de la ascensión de Cristo es proclamar oralmente esa buena nueva de Jesús. Y una vez muerto Jesús, una vez que ha resucitado, sus discípulos predican en él, en sus palabras y en su vida, y se ha dado la salvación para todos los hombres. Predican lo que ellos mismos habían visto y oído, bajo la luz de la resurrección y Pentecostés. También acudieron al Antiguo Testamento para comprender mejor todo lo referente a Jesús, y al transmitir los dichos y hechos de Jesús tuvieron en cuenta las circunstancias de sus oyentes con las variantes, pero todo de una forma clara y precisa. Fíjense, uno de los Hechos de los Apóstoles, tienen la oportunidad de lean Hechos de los Apóstoles, es maravilloso. Es un testamento hermosísimo de los primeros cristianos. Ese momento en el que Jesús se encuentra con los discípulos de Maús, ellos no lo reconocen, pero fíjense el momento tan espectacular que ocurre al final, donde Jesús se manifiesta al partir el pan. Y cuando parte el pan, ellos dicen unas palabras tan impactantes que dice: ¿acaso nuestro corazón no ardía de alegría? ¿Acaso no sentíamos nosotros que nuestro corazón ardía cuando nos hablaba? Y Jesús les explicó desde el Antiguo Testamento todas las ocasiones en que se habló de él. Él se tomó el tiempo para hablar de su presencia en los profetas y en las escrituras. Fíjense cómo que Cristo poco a poco fue entrando, llevando el mensaje, y obviamente con el Espíritu Santo ahí ellos reciben el conocimiento total, que a veces nosotros nos podemos pensar ¿por qué los discípulos tenían tanto miedo? ¿Por qué tenían tanto miedo de llevar el mensaje que habían recibido y que habían estado con Jesucristo por 3 años, escuchándolo, escuchando su palabra, escuchando su testimonio, viendo los milagros, viendo cosas maravillosas? ¿Por qué tenían tanto miedo? Si ya habían escuchado y se había dado la oportunidad de que ellos pudieran entender el mensaje de Dios en ellos mismos. ¿Por qué tenían? Es que no tenían un conocimiento pleno. Y al no tener ese conocimiento pleno, sentían temor de que no pudieran decir exacto todo lo que habla las escrituras de él. Era un temor, pues como muchos católicos hoy en día, que no se atreven a defender a Jesucristo. Hay muchos católicos que no se atreven a salir a las calles y defender a nuestro Señor. Tienen miedo
de llevar el mensaje a otros. Pero este temor